entzule, Radio Vitorian zaudete, non eta eusko ikaskuntzaren bai ingurutan. Gaur, Kobazuloetan sartuko gara, Arabako Kobazuloetan noski. Y hoy hablamos de espeleología, de cuevas, cavidades, de aquí de Álava, y lo hacemos de la mano de unos expertos, el grupo espeleológico Alavés. Que se nos olvida. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Y vamos con las presentaciones. Les decía, cuevas, cavidades, grupo espeleológico Alavés. Y vamos a hablar con tres fundadores del grupo. En concreto, con Pepe Lejalde, con Armando Llanos y con Marinieves Urrutia. A los tres, Gabón, buenas noches. Bueno, incluso Armando Llanos, Marinieves Urrutia, matrimonio, pero haciendo una broma, Marinieves, no os conocisteis en la cueva. No, muchísimo menos. Antes de entrar en cueva. Bastante antes. Bien. Y también está con nosotros Javier Maeztu. Javier es el actual presidente del grupo espeleológico Alavés, pero no estábamos hablando con una persona que ha entrado en el grupo hace 4 días, porque sacando cuentas, 23 años, a pesar de su juventud, dentro del grupo. Javier Maeztu, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Javi, por lo que veo, las cuevas, las cavidades, no son un tema del pasado, de interés de los que ya no son tan jóvenes, como en tu caso, sino que el grupo sigue manteniéndose y sigue vivo. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Que una institución que se formó hace 40 años pues siga funcionando y esperemos que siga funcionando durante otros 40 años como mínimo. Bueno, haciendo una reflexión, y siempre muchas veces nos quedamos con la anécdota, pero así poquito a poquito entramos en la cueva. Marinieves, ¿cuál fue la primera cueva que visitaste? Pues hombre, yo la primera cueva que visité como experiencia ya de espeleóloga fueron los Goros. Bueno, los Goros aquello nos parecía, qué sé yo, increíble. Yo recuerdo que bajamos con una cuerda, con una escala, ¿os acordáis? Que no había forma de poder seguir. Y bueno, se me temblaban las piernas, porque verdaderamente yo pasé miedo. Pero bueno, una vez de bajar, ya aquello no me pareció tan tremendo. Y así empezamos, poco a poco. ¿Fue la primera también de Armando de Pepe? No, nosotros la de la Florida. Bueno, la de la Florida creo que hemos ido todos. Creo que la primera excursión que hice yo con Armando fue en Peñarroza. Sí. Que ahí empezamos a hablar ya de seguir seriamente con la espeleología y tal y cual. Ahí empezó, ¿no? Sí, además, yo creo que fue de casualidad. Son casualidades que hacen que después que así sea la historia. Porque habíamos subido a Gorbea y al bajar, en la carretera, estaba en una carretera, pues nos encontramos allí y la cosa pues fue, vamos a esta prueba, ¿qué es este dato? ¿Por qué no volvemos el domingo que viene a ver? Y ahí empezaron todo, prácticamente la historia de los cursos. Ahí en Peñarrota. ¿Dónde está Peñarrota? ¿En qué En sitio concreto, Gorbea? en el camino que va de Murua a los embalses. En la carretera, cuando hicimos embalses, rompió una cueva. ¿En Zubialde? Sí, al lado, ¿no? Un poco antes. Un poco antes. Ahí. Y de ahí empezamos a charlar con esto, nos entusiasmó la aventura, ¿verdad? Sí. Estuvimos, me acuerdo, marcando para poder salir con Rajo, pero luego es un laberinto aquello y seguimos dando unas vueltas y entonces nos planificamos salir a ver las cuevas de Álava. Sí, aquello fue una experiencia y luego a continuación vino pues nuestro Gorrete y tal. Pero es que era muy curioso porque claro, hoy con el equipamiento que existe, pues cada que le parece a él de la prehistoria. Me acuerdo porque, por ejemplo, la iluminación que teníamos era con antorchas. Una antorcha en la que había la resina. ¿En la mano? Sí, claro. Entonces, ya sabías, pues la antorcha, en cuanto llegaba a la mitad, te quedabas a la vuelta porque era lo que habías consumido al ir y te quedaba la mitad para volver. Sí. Y así durante mucho tiempo, bastante tiempo, estuvimos empezando. Incluso ahí mismo, en Peñarrota. No sois del Paleolítico. Pero pero del Neolítico, así. Sí. Incluso las primeras fotos que hicimos, las hicimos con magnesio, en Peñarrota, que dabas el flash y la nube blanca que salía teníamos que salir corriendo para que no nos cogiese.
Lo sabía, sí. Ahora las fotografías que se hacían con magnesio Sí, pero ahí eran están increíbles. todavía. Ahí están, Ahí están. ahí están. Ya decía Zurialde, donde el bueno de Serafín encontró las pinturas rupestres. Por cierto, Amelia desde el Museo de Arqueología nos decía que no hay todavía ningún estudio que pueda confirmar que algo sí que hay detrás de esas pinturas de Serafín. Pero Zurialde también es una cueva. Sí, Sí. sí. Serafín no hizo la cueva. No. Y Zubialde probablemente comunicará con Era el una padre. red. No comunican. No. No comunican, lo que ocurre es que ambas cuevas están muy relacionadas con la construcción de la carretera. Al hacer la carretera en el desmonte producido, el tubo de la cueva pues quedó al descubierto y la de Zubialde quedó parcialmente tapada por unos bloques. Entonces, al quitar esos bloques, encontró ella, Serafín encontró esa cueva. Aunque nosotros estábamos batiendo en esos momentos por esa zona, o sea, lo hubiéramos encontrado tarde o temprano. ¿Cuál fue tu primera cueva, Javi? Pues al igual que marineros, los goros. ¿Qué tienen los goros entonces? Pues simplemente la cercanía de Vitoria. Que está muy cerca de Que Vitoria. con 13 años, pues la típica Sí. excursión que haces de verano, que vas en bicicleta allí y puedes entrar, Sí. pero no obstante no es nada recomendable como primera cueva, ya que es una de las cuevas más peligrosas que hay en Álava. Eso os iba a comentar. No sé si es peligroso o no dentro de lo que puede ser un catálogo de cuevas, pero allí no se puede ir, falta de material, sin ningún tipo de experiencia, a la aventura, vamos. No lo digo por las dificultades propias de la cueva. La cueva, dentro de las dificultades que tiene, no son muy grandes. Tiene una pequeña cima de 7 metros, luego tiene una rampa, que había antes un cable, no sé si sigue estando. Tiene luego pues unos pozos de 30 metros, bueno, eso ya es un poquito más complicado, pero el problema es que esta cueva es realmente una salida de aguas de todo lo que es el barranco del Goro. Entonces, en época de precipitaciones intensas, en época de deshielo, en época de una tormenta de verano, el nivel del agua puede subir y anega totalmente toda la galería, o casi todas las galerías. Entonces, si tú estás en un punto bajo, como ocurre cuando bajas la primera cima, y sube el agua, pues realmente es una ratonera. Ten en cuenta que el agua puede salir por la boca de arriba, por las bocas de arriba sale agua, todos hemos visto de allí salir agua. Sí. Imaginaros como las galerías de abajo están mucho más abajo, entonces claro, por nivel simplemente aquello se inunda. ¿Y puede pasar de un momento a otro? Una tormenta fuerte. Depende de cómo esté el nivel. En la revista que os he dado tenéis ahí todas las características y se describe cómo funciona esta cueva como un trot plane del barranco del Goro. Trot plane se llama todo lleno en francés. Y entonces es una cueva que, a pesar de que todo el mundo va allí, es la cueva de iniciación por excelencia, por la cercanía, es una cueva sumamente peligrosa y donde ya ocurrió un accidente mortal, de hecho. Y varios rescates, Sí. bueno, siempre es en un sube y baja, pero todos tenemos en la memoria algún rescate a alguna persona que se ha quedado dentro, ¿no? Bueno, lo que ocurre que yo creo que los periodistas tenéis la mala influencia de César Pérez de Tudela, que solo os interesan las noticias de cuevas cuando hay un muerto, cuando hay un herido o cuando hay un accidente. Realmente, cuando se producen buenas noticias relacionadas con la espeleología, como fue pues, el sacar esta revista, a la rueda de prensa prácticamente no acudió nadie. Lo cual quiere decir que los periodistas no estáis en absoluto interesados en esto y solo os gusta el morbo, ¿no? Entonces, eso vale como bronca, ¿no? Entonces, ¿qué se oye de espeleología? Pues desgraciadamente solo se oye lo negativo. Se oyen los accidentes, se oyen los muertos, se oyen los rescates, pero no se oye o no se dice que día a día, fin de semana, año tras año, hay un montón de gente practicando espeleología y sacando resultados. Que eso es la buena noticia, ¿no? Pues aunque te deje impresionado, comparto tu opinión. Entre otras cosas porque también respetas una de las máximas que tiene este periodista, que es la única pregunta estúpida es la que no se hace. Lo mandaba en la comunicación interna antes de hacer esta tertulia Javier Maeztu, esa afirmación a la hora de preparar un guión para hablar de cuevas, cavidades. Un dato que me ha dejado impresionado, Javi, es 1000 cavidades catalogadas en el territorio alavés. Sí, así es. 1000. ¿Te parecen muchas? Me parecen muchas. Bueno, estamos por detrás de Vizcaya y de Guipúzcoa y de Navarra. Entonces, hay que tener en cuenta que vivimos en una zona que es privilegiada, todo lo que es el norte de España o la Europa ibérica o la Iberia caliza. Entonces, ten en cuenta que entre Cantabria, el País Vasco, Navarra, hay tantas cuevas como en el resto del estado, solo con esas comunidades que te he dicho. 1000 cavidades y por debajo de Vizcaya y Guipúzcoa, uno de los datos que nos aporta Javi.
1000 cavidades que han sido conocidas, algunas de ellas en última época, porque cuando empezasteis, Armando, Marinieves, Pepe, ¿cuántas cavidades se conocían por aquel entonces, en la década finales de los 50, principios de los 60? Muy pocas. Pocas. Prácticamente Pues Mauricio Legorreta. a nivel de catalogación era lo que había, lo que se había. hablaba de principios de siglo, del siglo pasado, de Luis Hay, la cosa que se publicó en la geografía de Álava, en Zomo, pues las cuevas, pues las de Maeztu, de Gorbea y 3 o 4, o sea, que era poquito. Los goros y para de contar. O sea, que sí había alguna más, en este momento no recuerdo, pero... Árcamo y Baraya, No, no se conocían. Aquello era Y Divijo desconocido, tampoco. Divijo Divijo tampoco. Bueno, y dijo lo que nada es que fue en plan de prospección, lo que había, fue un grupo. Y por cierto, con un recuerdo de una nevada que nos cogió en la sierra impresionante, ¿Te ¿no? acuerdas, Pepe? Y entonces allí se empezó a ver que realmente había un potencial, porque claro, luego además en cuanto hablabas con la gente de los pueblos y tal, pues estaba, te decían por la cima de tal, o la torca de... Entonces, ya se veía que sí, pero realmente fue una época muy bonita porque era el descubrimiento de todo. O sea, como todo lo que ocurre cuando se inician las cosas, eso que empiezas a ver a todos los niveles, ¿no? Tanto esta proliferación de cavidades, pues como luego las exploraciones, etcétera. Estabas un poco en ese mundo desconocido. ¿Y la gente de los pueblos conocían las cavidades? Sí. Habían entrado. Sí. Bueno, en algunas sí. La primera base de datos fue el informe de los pueblos, de los aldeanos que nos dijeron, pues aquí en la cueva tal, la cueva tal, la cual, y no se conocían eso, y entonces empezamos sobre esa base. Eso sí, antes de ir con el grupo espeleológico a la vez, ha salido otro dato, por lo menos un comentario. Luis Sainz, la calle que está en el centro de Vitoria-Gasteiz, marianista. ¿Era Luis Sainz? Sí. ¿Se puede decir que pionero en esta materia en Álava? Bueno, casi pionero. Casi pionero. Yo diría que el pionero a nivel científico. O sea, Sí. alguien que ya... Pues la primera tesis Sí. de espeleología en Álava, se llama así, espeleología, y es de 1915. Antes, pues tenemos que hablar, como siempre, que la referencia de exploración en Vitoria y Álava es Manuel de Ariel. Y entonces Manuel de Ariel, como preparación para sus excursiones, sus exploraciones en África, eligió ir a algunas de las cuevas que tenía referencia en la provincia para un poco adquirir ese entrenamiento. Entonces él fue a los Goros, fue a la cueva de Zambolinos, creo que también estuvo en Mairo Legorreta, y luego, además de estas salidas aisladas, pues quizá Carlos Peires e Isidoro Rodríguez, me parece, ¿no? Fueron en torno a principios del siglo 1900 los primeros que exploraron, por ejemplo, Mairo Legorreta. Y entonces estas exploraciones a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para mí tienen un gran valor, y de hecho también comienzan los trabajos científicos, porque no lo he traído, tenía en el coche, una topografía que he encontrado. El otro día estuve haciendo limpieza en el grupo, como hacía tan malo no podíamos ir al monte, ¿no? Pues quedamos ahí para hacer limpieza y ordenar un poco los papeles, y encontramos una topografía del año 1890 de la cueva esa del agua, en Gorbea, que es la primera surgencia cárstica que se aprovecha en España para abastecimiento de aguas, y que sabéis que hasta hace muy poco tiempo está funcionando en la historia el depósito de aguas, ¿no? Con lo cual la espeleología es muy temprana en Álava, y además tiene un carácter científico de aprovechamiento de un recurso desde un momento muy inicial, y eso es lo que le da quizá gran valor y quizá la base de todos los trabajos que se han realizado después. Luego en ese comentario realizado por Armando, que se conocían muy pocas cuando ellos empezaron, por lo tanto, gran parte de las 1000 cavidades las habéis realizado, por ejemplo, en estos últimos años, en estos últimos 23 años que estás dentro del grupo. No. El grupo tiene ahora 41 años. Y claro, ellos lo primero que hicieron fue sacar la base de datos de conocimiento popular, ir a un pueblo, tal, y les daban los nombres de las cuevas, ¿no? Poco a poco, creo que ya es en el 68, cuando se hace un catálogo con más de 100, y había bastantes más. Básicamente, el grupo espeleológico ha trabajado por sierras. Esto es algo muy importante. No se intenta conocer una cueva aislada, sino se intenta conocer todo el macizo y cómo funciona todo el macizo. Entonces se va, por ejemplo, a Gorbea, se busca, la forma de buscar es primero preguntar, luego tienes que patear sistemáticamente toda la zona y vas buscando las cavidades, las localizas sobre un mapa y luego las vas bajando una a una. Pues de esta forma en Gorbea hay 150 cavidades. En Salvada, pues hay otras 150, bueno, ya casi 200 con las últimas exploraciones. En Baraya, pues habrá 142, y han sido 30 más desde esa última publicación. Entonces, poco a poco el número va aumentando. Va aumentando en la medida que el grupo espeleológico a la vez va a más sierras.
todavía tenemos algunas sierras por ahí pendientes, un poco que por alejamiento, porque son menos importantes y menor potencial a priori, que darán más sorpresas, y en las que ya tenemos, probablemente salgan nuevas sorpresas. Bueno, vosotros habéis estado en Badalla, Santa Marina, os hemos comentado el caso de Santa Marina, pues en 1960 o en épocas anteriores se miraba con otros ojos. Entonces veían un agujero pequeño y ¿para qué te vas a meter si tengo aquí un montón de agujeros y tengo muchas cuevas? Se va siempre a lo más evidente, a lo más grande. Entonces, claro, al quitar 2 bloques y entrar por una pequeña grieta, pues hemos encontrado una cueva que era antes de 120 metros, ahora tiene 3.200 metros. Entonces, De 120 a 3.200. todo es revisable, todo puede, incluso con las cuevas que hemos estado nosotros, por supuesto, o sea, cualquier día sube un chaval, escala por no sé dónde, encuentra una chimenea y le da acceso a otra red que nosotros ni no hubiéramos pensado. Entonces, que todo es revisable, y lo bueno de las cuevas, como ha dicho Armando desde el principio, es esa exploración. O sea, hay muy pocos lugares en el mundo que hoy día se pueda hacer exploración. Pues ya se me ocurre la exploración espacial, las altas cumbres, las grandes paredes, los fondos oceánicos y las cuevas. Entonces, realmente, para mí es un lujo que a 10 kilómetros de Vitoria, en la Sierra Badalla, estemos haciendo exploraciones dentro de la Europa civilizada. Es decir, estamos entrando a lugares que nunca nadie había estado. Con lo cual, tú eres un poco el descubridor, y estás dando nombres, y estás aportando, y estás escribiendo un medio desconocido. ¿Cuántos kilómetros de cueva puede haber en Sierra Badalla? 640 cavidades. Bueno, no muchos, no recuerdo ahora el dato, si me permites. Pero vamos a ver, sumando 3 y 2, 5, 6... habrá unos 10 kilómetros de cavidad, de kilómetros de cueva. Te lo puedo decir porque tengo los datos aquí. A ver, número de cavidades... Nos mostraba Javi, pues, cómo de esos poco más de 100 metros de una de las cavidades que estaban registradas en Badalla, Santa Marina, si no nos equivocamos, pues han pasado a más de 3 kilómetros en una exploración realizada no hace tanto tiempo. Si no está el dato, nos quedamos con ese que nos decía Javi, de más o menos 10 kilómetros. Bueno, pues la verdad, sí que la primera cuestión que llama la atención, Marinieves, Armando, Pepe, es esa, ¿no? Hacer esa reflexión que hacía Javi de entramos a sitios que nadie ha entrado hasta entonces. Porque una persona que no conoce el tema piensa, bueno, el Grupo Espeleológico Alavés estará haciendo cavidades que son conocidas desde hace años. No, pues, por ejemplo, toda una experiencia, además, una experiencia, un recuerdo inolvidable, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo un momento en que Legorreta ya, pues, hacía falta hacer un plano, pues, un poco más detallado de lo que teníamos, ¿no? Yo me acuerdo que en los grupos ha habido personas que han sido un poco claves. Es decir, quizá con una reorientación más hacia la investigación, ¿sí? Me acuerdo, pues, cito a Adolfo Eraso, que todavía sigue haciendo sus aventuras en la Antártida. No calma, Nada. Y Jesús Presa, que entonces era un estudiante de ingeniero, que a mí no es cierto. Entonces, me acuerdo que Jesús Presa y yo nos fuimos un verano de vacaciones, pues estuvimos 8 días durmiendo en Legorreta fuera, nos metíamos a la mañana temprano y salíamos a la tarde a última hora, nos parábamos todo el día en la cueva, haciendo la topografía, las primeras topografías que había. Bueno, para mí fue inolvidable cuando llegamos a los pisos inferiores, el andar en aquellas zonas que no había andado nadie porque eran suelos de arcilla y no se marcaban ni una pisada. Íbamos dejando las huellas a medida que ibas andando. O sea, era estar descubriendo, y además, cuando vas el grupo así hay un poco más, pero 2 personas solas, andando así, es una experiencia inolvidable. Por ejemplo, en el caso de Gorbella, Legorreta, ¿a cuántos metros de profundidad se baja? Cuando dices galerías. 213 es la cueva máxima. La máxima... Desde la entrada. No, desde los caracoles abajo. Pero los caracoles vienen a estar... Sí, más o menos, ¿no? Un poco más alto. De todas formas, a mí cuando dicen, es que es peligrosísimo, pues no sé si será peligrosísimo, pero es apasionante. Sí, pero el que no lleva material y no lleva la es compañía... apasionante, porque... ¿no? Además, no lo sé, bueno, yo no os quito ningún valor, ni muchísimo menos, pero tenéis que tener en cuenta que en nuestra época, los medios que teníamos, salíamos en bicicleta de Vitoria. Nos íbamos a Legorreta, dejábamos en la cueva de abajo las bicicletas. De allí subíamos andando. Nos estábamos hasta 5 horas dentro de las cuevas. Volvíamos, cogíamos las bicis y a Vitoria.
Y claro, quien dice Mauro y Legorreta Vitoria, pues dice a un montón de sitios. Con los cuernos. Y con cuerdas. Con equipaje. Porque claro, el material que teníamos entonces, me acuerdo que íbamos a Francia a por escalas, que era lo más sofisticado. Traíamos unas escalas que había entonces de aluminio, y aquello era lo más sofisticado, pero vamos. Pero además en muchos sitios con las cuerdas, que me acuerdo en Legorreta que nos dejaban en el pueblo. En el pueblo. La de atar, Las cosas de los bueyes, los bueyes, la de atar los carros, las las ropas. togas, estamos pescaban la ciga. Como aquello era como para... Estamos hablando de otra época, y claro. Pero claro que se tiene muy en cuenta el valor de los pioneros y los medios con los que se hicieron. Claro que se tiene muy en cuenta. Y muchas veces lo recuerdan los chavales cuando... No, es que aquí hay que meter un sitio para que se haga. Mira, aquí bajaron sin cuerda hace 30 años señores que salían de currar y se venían en bicicleta, o sea que déjate de tanta chorrada y baja. O sea, claro que se tiene en cuenta porque está claro que vuestro mérito era mucho mayor que lo que hay ahora. Actualmente, lo que ha dicho Armando ahora de ir dos, cuando iba con pesa y esto, actualmente yo ahora, por ejemplo, me meto en una cueva y yo en solitario y disfruto con ese misterio que tiene la cueva. Ahora, hoy en día, te metes solo. O sea que lo haces, Pepe. Sí, sí, pero solo, ¿ya? En plan de Entre semana. y es que te llena la cueva. Es maravilloso. Bueno, aparte de eso, yo creo que te llena la cueva porque te hace volver a aquellos años. Sí, pero el encanto que tiene No, el vacío, verdaderamente el sí. silencio, es más, el ir solo tiene una categoría. Una cueva es algo, hay que estar, ¿no? Es decir, es estar en una oscuridad total, en un silencio total, salvo de vez en cuando es caer una gota de agua. Es decir, es como estar en un espacio, Otro mundo. en un espacio vacío y a la vez lleno. ¿No? ¿Por qué se crean esas cavidades? Bueno, como quieras. Hay un tipo de rocas que tienen la capacidad de disolverse. Entonces hay muchas rocas que son capaces de disolverse. En nuestro entorno la más común y la que genera mayor cantidad de cuevas es la caliza. Pero no solo la caliza, están también las cuarcitas, areniscas en ciertas condiciones, los yesos, areniscas también pueden llegar a formar cuevas. O sea que muy poco a poco pues, hay mayor número y más grandes. Sí, en el caso de las calizas, digamos que se podría hablar de un ciclo, aunque no es muy correcto, en el cual las cuevas pues se forman debido a que el macizo está sometido a una serie de tensiones, esas tensiones han originado una serie de fracturas y de pliegues, y pues esas fracturas y pliegues va a penetrar el agua, que el agua va cargada de CO2. Entonces este CO2, este ácido carbónico, va a formar ácido carbónico al entrar en contacto con el agua, y ese ácido carbónico va a disolver progresivamente la caliza, que es carbonato cálcico. Entonces es una reacción química que lo que hace es disolver y formar las cuevas. Es decir, las cuevas no se hacen de la noche a la mañana, sino que se requiere un proceso de tiempo que es variable en función de las especificaciones, en función de la roca, en función de la permeabilidad, en función de la fracturación. No se puede dar unas cifras, pero vamos, digamos que, por ejemplo, yo le estimo que Mairo Legorreta puede tener del orden de 1 a 1,5 millones de años. ¿En cuáles de ellas en Álava han vivido personas? Muchas. Sí. Ten en cuenta que la cueva es un refugio natural. Nada más la cueva no solamente ha sido un sitio de vivir, ha sido un sitio de enterrarse, ha sido un sitio de rituales. Es decir, la cueva siempre ha ejercido una fascinación especial del hombre. Leyendas. ¿Pero galerías amplias de muchos metros o cuevas? Normalmente está en la boca de entrada. Desde allí donde la luz, pues lo permite estar, pero todos estos enterramientos o rituales y tal, indudablemente sí que se hacen en el interior de la cueva de Legorreta, a 300, 400 metros de la entrada, pues aparecían cerámicas y materiales y entran muchas cuevas. Es decir, que el hombre, ya estamos hablando de aquellos medios, pero hay que tener en cuenta que aquellas gentes entraron ya antes que nosotros y se aventuraron por aquellas galerías. También con autóctonos. También, ¿Se protegían allí de él? No, allí dentro no es que se protegiesen de nada. No. Era una cuestión, es decir, hay un fenómeno de ritualización de ciertas cosas, es decir, de la tierra, de la naturaleza, y luego los enterramientos pues, se depositan ya en el interior de galerías o en sitios que incluso se quedan después y se cubren, ¿sí? o en cuevas de muy difícil acceso, como Valderra, que hoy es fácil entrar en las cuevas, pero cuando descubrimos es que está en un corte
que bueno, te jugabas un tipo para entrar en la cueva, ¿eh? Había que pasar por medio de un árbol, descolgarte, quedarte colgada en todo, Y con todo cortado de techa todo debajo, cortado de techa que... hasta la carretera. No, Vamos, ahí he estado yo. a mí De las pocas que he estado, ahí he estado yo. pues bueno, entonces no hace falta que te contemos cómo es aquello, ¿no? No, yo le decía a Javi, hablando de que en estas materias uno cree que la gente por lo menos tiene que ir con seguridad. No, una vez entré, voy a ir hoy con 3 amigos, por ejemplo en mi caso, ¿a dónde vas a ir tú? Si no tienes ni idea, ¿no? Y el recuerdo que tengo con 13 y 14 años es entrar en esta cueva de Gobaederra. La referencia lógica que le daba es, allí en Subijana, ¡pum! Me ha dicho Gobaederra, esa cueva es en Gobaederra. Y el recuerdo que tengo es que íbamos con 13 y 14 años y no tengo la sensación que no íbamos con todos los materiales necesarios y con la experiencia necesaria para entrar en esas cuevas. Lo hacíamos como scouts. Por eso también apuntaba antes que la gente pues no se puede aventurar, ¿no? En todo hay que ser ligeramente profesional. Bueno, yo discrepo un poco porque... Voy a ir yo a los goros mañana. Sí, Sí. ¿por qué no? Vamos a ver, todo tiene su riesgo. Es que yo soy de los que bajo, pero luego digo que no puedo subir, ¿eh? Bueno, pues para quien dijo miedo habiendo hospitales, ¿no? Hoy en día, creo que por ahí te puse algo también, se utiliza mucho la palabra aventura. Bueno, esta es una palabra que hoy en día está absolutamente prostituida por intereses comerciales. Ven a PortAventura y te aventuramos. Ven a no sé dónde y te aventuramos. Ven conmigo al Himalaya, pagas 7 millones y te hago una aventura. Eso no es aventura, eso es una mierda, díganmelo bien claro. Aventuras cuando se cogen 3 chavales a bicicleta, se van ellos solos al monte, al Palogán o a cualquier sitio, o a la Cueva de los Goros, entran, lo ven, lo descubren, buscan la documentación y si quieren seguir, ya sabrán dónde tienen que acudir, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de las cuevas, pues yo creo que lo que tienen que acudir es al grupo espeleológico a la vez, que si quieren formar parte si quieren hacer espeleología, tienen que hacerlo dentro de un grupo. Espeleología no es como montaña, que la puedes hacer tú solo con tus amigos, o como escalada, que puedes ir tú solo con tus amigos, sino que la espeleología solo tiene sentido dentro de un grupo. Y eso es algo que le diferencia del resto de actividades de montaña, vamos a llamarlo así. Entonces, está claro que hay que tener un conocimiento. Bueno, hoy en día hay muchos libros, hay muchos manuales, hay mucha información, y por supuesto, pues tienen que dejar la gente, oye mamá, que me voy a tal cueva, vale, pues ¿a qué hora vas a volver? A tal hora. Y hoy en día con los móviles es todo mucho más fácil. Desde dentro de la cueva. No, desde la boca. Tienes que decir, bueno, pues, ¿qué voy a llevar, no? Pues es lógico pensar que los días que llueve mucho, dentro de las cuevas, se requieren verdaderas torrenteras, entonces no se puede ir. A ver, dicen, no, y que llueve, no voy a una cueva, vale, pues no. Generalmente, a no ser que hay cuevas que son secas, pero hay otras que no. Llevar luz, llevar una iluminación adecuada, pero yo sí que dejaría un poco de espacio a esa aventura de esos chavales de 15 años que van a ir y que ellos mismos van a ver sus límites, porque los chavales no son tontos, y que van a vivir esa pequeña aventura y que luego si quieren seguir ya van a saber dónde dirigirse. Pero esto de que todo esté protocolizado, no, ven conmigo, yo te llevo, yo hago la aventura. Bueno, la aventura es eso, es que tú te vayas ahora mismo, te cojas un billete de tren, es una actitud, no es otra cosa, y te vayas por ahí, ¿no? Por eso no hay que dejar un poco de hueco también a ello, aunque evidentemente la espeleología es una actividad peligrosa, no exenta de riesgos, que necesita una técnica, un material y un conocimiento. Y como todo, viene dado con la experiencia. Un detalle que se me ha quedado ahí armando un poco en el aire, ¿cuál es el tránsito del hombre, de la mujer, de cavidades, de cuevas, a localidades, a otro tipo de vida? ¿Ahí se produce eso? ¿Eso es real o es parte de leyenda? ¿Cuentos? La vida en cueva, la vida ya en grupos, en localidades, como entendemos hoy en día, o como puede ser en el caso de la Guardia La Hoya. ¿Cuándo deja la cueva, el hombre cuando deja la cueva y se traslada ya a puntos como La Hoya? Bueno, pues, quiero decir, no hay un momento determinado. Es decir, la cueva todavía, en ciertos lugares, sigue siendo el punto de habitación. No las cuevas naturales, pero sí las cuevas que se excavan en la roca. Al final es una habitación bajo tierra, o bajo la roca. Y en el proceso histórico o de la prehistoria tampoco hay un momento que se abandona la cueva y van a los poblados. Hay momentos en que la gente vive fuera y a la vez están viviendo en las cuevas. Es decir, no es un corte. Es decir, no es como ahora que dejas la bicicleta, pasas a la moto al coche. No, es decir, hay una cosa indistinta. Es cierto que hay momentos en que se utilizan menos, digamos. Pero a pesar de todo, incluso en épocas
glaciares o momentos en que parece que el paleolítico, que la gente está viviendo en unas cosas, pues no. Hay gente que está viviendo fuera también. Hay yacimientos en los que la gente vive fuera. Pero lo que pasa es que en la cueva es más fácil de encontrar los restos porque normalmente es un punto determinado de investigación. Es decir, los que han vivido fuera, pues es dificilísimo poder llegar a saber dónde estaban. ¿Sí? Y porque está protegido de la erosión. Dentro del capítulo puede ser de anécdotas, pero nos sirve para conocer un poco parte de esas cavidades. Marinieves, a ti, dentro de Álava, ¿cuál es la cueva que te parece más bonita? Ay, madre de Gorreta, sin dudarlo. Eso yo creo que, no sé, yo creo que sí, Madre de Gorreta. Sí, sí. Por el descubrimiento, ¿por qué no? Por todo, por la riqueza interior que tiene de galerías y, ay, no sé, a mí me parece una cueva apasionante, Madre de Gorreta. Yo, por ejemplo, que no he entrado, hazme una fotografía. ¿Cómo es? Bueno, pues la entrada es muy sencilla, a mí me parece que tiene una entrada sencillísima. Entras a una gran plaza, que se le llama la Plaza de Toros, y de ahí ya tienes una serie de galerías, donde si vas para la derecha, te metes hacia la plaza de la Peña Grande, y ya puedes ir hacia la parte interior, la parte baja, los pisos bajos, pues está toda la zona del río, toda esa zona, y después, en cambio, si de la Plaza de Toros vas hacia la izquierda, arriba, pues te metes ya en toda la zona de las capillas y no sé, bueno, que antes de llegar ahí, pues tienes las galerías laterales, está la del elefante, bueno, Es de muy fácil acceso. a mí la entrada me parece muy sencilla. A partir de la Plaza de Toros ya se complican las cosas. Sí, ya, vamos, tienes una serie de entradas que son relativamente fáciles. Pero fácil es relativo, porque te puedes perder, pero con la mayor facilidad. Y es una cueva con cierta historia porque yo recuerdo comentarios de la mamá que ya era mayor que decía, íbamos de excursión, sin tener 18 años, de la zona de El Oso, hace ya 80 años, íbamos de excursión a Mayo de Gorreta. O sea que era algo ya conocido en la zona y donde se juntaban, hacían fiestas y demás. Sí, bueno, yo en casa, por ejemplo, recuerdo que tenemos unas fotografías de dos hermanos, uno de mi padre y otro y otra hermana de mi madre, que esos, te estoy hablando que han muerto ahora de 93 años, y tenían fotografías ya en la zona de las canteras, porque iban a morir Gorreta, de excursión. Así que... Pepe, como no he entrado, desconozco el tema, pero sí que he escuchado en numerosas ocasiones que aquello en algunas partes está que da pena. Por cómo ha entrado la gente y de qué manera ha entrado. Pues sí. Explícanos, ¿qué es lo que ha destrozado la gente o qué es lo Pues que... la visita masiva de la gente. Acércate a mí, La visita masiva de la gente, porque hasta la Plaza de Toros, por ejemplo, ha ido cantidad de gente, lo que dice Malnieves, iban de todos los pueblos y tal, ¿no? Pero estaba también, en la década de los 60 también estaba ya en mal estado, ¿o no? No, pero también hasta la entrada estaba todo excavado, todo el pasillo, la calle de la estación y todo eso. Hay grafitis con valor histórico. Exactamente, es que además hubo una puerta, que me parece que fue Hernández el que la puso, una puerta de hierro, que se ha tirado varias veces, incluso alguna vez a tiros, la abrieron, o sea que no se ha resguardado nada, la Gorreta. La salvaguardia que tiene la cueva es los accesos que no puede llegar la gente, porque se pierden, lo que has dicho, es muy difícil, entonces eso se ha conservado. Pero hasta la Plaza de Toros, bueno, y las capillas, hasta las estalactitas, pues todas. Pero eso ha pasado en todas las cuevas, por ejemplo, en Gobarra, desde que se conoció que era virgen cuando la explorábamos nosotros, luego, pues fueron colegios enteros, fueron gente, y cada uno se lleva una piedra de recuerdo. Colegios enteros, amigo. Colegios enteros. Sí, yo me acuerdo, grupos de colegios, del colegio de abajo, de casa y tal, y pues cada uno se lleva una piedra de recuerdo a casa. Entonces nos han dejado sin instalacitas accesibles, solo han quedado las de arriba. El nombre de Guayarra se le puso, eso fue un bautismo del descubrimiento. Y yo le puse el porque el término es hierbas largas. Porque no se conocía pero el término. Era la cueva bella, la cueva bonita, ¿no? Sí. Porque no se conocía el término de hierbas largas y luego nos enteramos que el término es algo. Por eso yo le puse provisional aquello y se ha quedado. Pero eso era en base precisamente a esa belleza que tenía la cueva, ¿no? Por ejemplo, en Gorbea, la zona más limpia que hay,
que es la plaza, el Pozo del Diablo, el Jardín del Diablo, todo eso, que estaba virgen cuando lo pisamos la primera vez, virgen. Entonces, y además es una cantidad de estalactitas, de estalamitas y columnas y todo esto maravillosa. Eso no se había tocado. ¿Por qué? Porque la gente no pudo acceder a ella. Desde el momento que pongas una escalera, pues adiós, se han cargado todo. Y luego lo del callejero, lo de la calle, la estación y todo esto que os he Eso escuchado. era esa toponimia es anterior. Es de Rodríguez y Carlos. el tiempo de Baldino y las influencias que tenían más claras, ¿no? Claro, tenían que denominarlas, porque daban las... Compararon con Vitoria, la Plaza de Toro, la calle de la Estación, la Pinto, la tal... Sí. Ahora no vais en esa línea, ¿no, Javi? Del Boulevard de Vitoria Peña. No, del Borregal y esto no sabemos nada. Bueno, yo lo que me parece curioso es que cada uno siempre cree que la cueva más bonita que hay es aquella en la que ha explorado y ya tiene sus vivencias, ¿no? En nuestro caso creo que Mairolo Gorreta es la mayor cueva que vosotros explorasteis, y hay que tener en cuenta que cuando vosotros explorasteis Mairolo Gorreta estaba entre las 10 mayores del mundo, creo recordar, ¿no? Sí. Hoy día no está ni entre las 10 mayores de España. Claro, el número de exploraciones ha aumentado y el número de cavidades ha disparado exponencialmente, ¿no? Pero aquello sería un bombazo. Sí. Hay que tener en cuenta que Mairolo Gorreta no solo tiene el valor, que es una cueva muy bonita, ojo, es una cueva muy bonita, el Jardín del Diablo es precioso, bueno, tiene cosas muy bonitas y que tiene un valor histórico, tiene un valor paleontológico, tiene un valor arqueológico, tiene muchos valores, es una verdadera escuela de la espeleología. Escuela. Nosotros nos costó 5 años todos los domingos. 5 años me parece que fue, sin parar. Nos ¿no? llovía Pero siempre. seguimos. Nos llovía todos, fue sin Entonces, invierno, 5 años verano, en Mairolo, muy bien. nos llovía, cogíamos las bicicletas y llegábamos bueno, Yo en cambio pienso que no es la mejor cueva de Álava, ya La sé. más bonita. No, creo que sin lugar a dudas, por tamaño, estamos hablando que Mairolo Gorreta tiene una extensión, una longitud, voy a decir la verdad, puedo decir la verdad, de 12.340 metros, porque no estaba bien sumado, entonces dijeron 1, 2, 3, 4, y por no poner el 5 pusieron el 0. Pero ahora al sumarlo todos los datos casi no llega a los 12 kilómetros, tiene algo un poquito menos, tenemos que calcularlo de otra forma para ver. Pero 12 a lo largo... No, dando 12 vueltas para arriba, 12 kilómetros abajo. la suma total de galerías. Pero son una sub y baja, un sub y baja, más que coger ese... Digamos que en línea sobre el plano, proyectado sobre el plano, pues no alcanzaría más de 1 kilómetro, básicamente 1 kilómetro. Y sin embargo, pues la cueva mayor de Álava, que muy poca gente lo conoce, es el sistema de Ayal de Conata, que tiene 49 kilómetros de longitud y menos 415 de profundidad, o sea, casi el doble de profundidad que Mairu y bueno, pues 3 veces o 4 veces más de extensión que... Y la distancia... ¿Dónde está, Javi? Top secret. La distancia entre la entrada y el fondo es de 12 kilómetros. Entonces, el eje, para que te hagas una idea de las dimensiones. Bueno, la cueva está en Salvada, la Sierra Salvada, que es la sierra con mayor potencial espeleológico. Hombre, sí, no te voy a dar las coordenadas. Y desde luego, la mejor llave que tiene una cueva, pues en el caso del Gorbea, la mejor llave que tienen son las cimas, que tienen como Pagoluseta un poco de entrada de 40 metros. Entonces, ya el que entra es una persona preparada. Yo estoy en contra totalmente de cerrar cuevas. O sea, pero luego cerrando cuevas, pues sería lo último. Creo que la gente lo que tiene que hacer es concienciarse del valor que tienen, y creo que allí lo que se tenía que poner es un póster diciendo no arranques estalactitas, cuídate, en caso de accidente llama al 112, como hay en Europa, una emisora, pero como este es el país del vandalismo, pues llegarían allí, uno arrancaría la emisora, otro rompería el póster, y bueno, pues o lo pones 5 veces y haces una labor de educación, porque pienso que lo único válido es la educación. Y entonces a mí me gustaría que en Mairu hubiese allí pues un póster con el plano, con 4 fotos, con qué tienes que hacer en caso de accidente, pero nunca prohibir, o en su caso regular. Es decir, bueno, puede estar cerrado, vale, se pide la llave dejando el DNI, lo devuelves, devuelves la llave, todo correcto, te devuelve el DNI o una pequeña fianza económica. A mí prohibir es una palabra que no me gusta nada, ni en parques naturales, ni en espacios naturales, y mucho menos en cuevas. Entonces, que quizá habría que regular, sí, pero no, nunca prohibir. Pero la determinación de top secret para la más larga de Álava de Sierra Salvada es por investigación, es por... No, es porque estamos todavía en ella trabajando, y claro, hay cuerdas, perdón. Y además en las cuevas pasa algo parecido a las vías de escalada. Tú cuando estás haciendo una vía de escalada, no te gusta que nadie vaya y te la piratee, te la acabe o te la termine,
sino que tú cuando estás trabajando en una cueva lo que te gusta es trabajar en ella y cuando terminas la publicas y dices, ahí está. Pero mientras tanto sigue siendo un poco, los grupos que en el País Vasco siempre hemos respetado esto. Es decir, han estado aquí muchos filólogos de otros lugares del País Vasco y siempre pues han venido con nosotros, oye, vamos a ir para dar un cursillo, pero siempre sabes que están allí. O sea, que están un poco con tu permiso. Entonces, en las cuevas, por lo menos en el País Vasco, siempre se ha respetado eso. Estos hombres y mujeres estuvieron durante 5 años todos los fines de semana en Mairulegorreta. En el caso de este hallazgo, por ejemplo, que comentas, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando ahí, en esos 49 kilómetros? Bueno, pues llevamos exactamente 20 años. No, hombre, no son los 20 años seguidos. No soy el único que está bajo plástico, ¿no? 20 años. Sí, 20 años. O sea, que llevas desde los 18. En la cueva esta, sí, yo la encontramos cuando yo estaba haciendo COU, la de existía el COU, entonces con 17 años, y todavía hoy en día hay zonas que siguen en exploración, pero claro, que siguen en exploración, y luego que esto va un poco por rachas, ¿no? Del 83 al 86 le dimos mucha caña. Vimos que ya estaba muy lejos y empezamos a buscar cuevas por fuera. Encontramos otras cuevas muy grandes también por fuera. La Marcenejas, Pozo Nuevo 2, la 45. Luego volvimos, del 89 al 93. Después lo dejamos una época porque se fue la época de las expediciones, ya sabes, había que irse a Venezuela, a México, tal. Y luego también ten en cuenta que los espeleólogos somos personas normales, más o menos, ¿no? Que tienes que pagar una hipoteca, tienes que encontrar trabajo, tienes que aguantar a un jefe, y yo, por ejemplo, pues hay 10 minutos antes del curro, pues tengo que tener mi bronca para poder venir aquí, y que al fin y al cabo, pues que tenemos los mismos problemas que los demás, que tienes que buscarte novia, porque si no, claro, no te comes nada. Entonces, tenemos los mismos problemas que tiene el resto del mundo. Pues ahora tendréis hijos. Casi, sí, claro, por supuesto. Entonces, que ya van a las cuevas, también. Tendremos que esperar un poco. Bueno, ya sabes que hay que escaparse de vez en cuando. Pero se emplea pico y pala, incluso, pensando, aquí no existe posibilidad de seguir adelante, pero estoy convencido que picando al otro lado sí, y picando un poco. ¿Se utiliza pico o pala o no? ¿Y por qué no nos dejan utilizar explosivos? Que si no, se utiliza de todo. Sí. Muchas ocasiones cuando estamos hablando de 49 kilómetros, ¿los pasos son estrechísimos o no? Bueno, en la SI 44 sí hay pasos muy estrechos. La zona comienza con una serie de meandros, una combinación de pozo-meandro, pozo-meandro. Los meandros son galerías muy estrechas. Luego tienes galerías más pequeñas, gateras, en algún sitio pues lo que llamamos la alcantarilla, luego la cloaca. Y luego tenemos grandes galerías también. En este caso hay una sala que se llama la sala de los espejos, porque hay unos espejos de falla, que tiene desde la base hasta arriba más de 150 metros de desnivel y una anchura pues de unos 80 metros. Yo no sé cómo no tenéis sensación, o no habéis tenido sensación, Nieves, en una cueva de estas características. ¿Y ahora vamos a salir de aquí? Porque entrar hemos entrado, pero ¿quién se acuerda del camino? No. Yo no me lo he planteado nunca eso. No, de verdad, no me lo he planteado nunca. Y ahora que dices de gateras, me estoy acordando, por ejemplo, en la Salday, en Zárate, cuando al principio que no conocíamos la parte de la derecha, que era pues la que tiene más cueva, pues para poder pasar allí, lo que hacíamos era, de la parte alta, de la izquierda, nos metíamos por una gaterica. Y en esa gaterica yo me metía porque era la más entonces la más delgadica de todos, y podía pasar para ver qué es lo que sería. ¿Nunca habéis pasado un apuro dentro de una cueva? Sí. Hombre, apuros, pero yo apuro. Sí, alguna vez, sí. Sí, hemos pasado. ¿A todos nos ha ocurrido alguna vez? Hombre, estoy recordando, no mío, pero el apuro de un compañero nuestro, José Antonio Gorreta, que aquel se nos apagó la luz, yo no sé qué es lo que pasó, y ¡pam!, nos quedamos sin luz. Y él había pegado un resbalón y enganchado en una roca, y claro, hasta que otra vez pudimos encender los carburos y estaba a un palmo del suelo. Pero se lo pasó fatal, lo pasó. Y yo me acuerdo de los goros cuando bajamos, pasar por la gatera, la ventana de San José y bajar un día con Julia Rosa, pues no podíamos salir. Ay, No podíamos salir yo no recuerdo. del charco y vamos a subir claro, el el barro, sí. la escala se metía en una cosa y no podíamos salir. Y allá aquel día lo pasamos muy mal. Ya salimos y entonces nos encontramos a la noche
una caravana de dulces, que eran los del pueblo que venían a rescatarnos. De Huetarríos. Sí, hemos pasado malos ratos, sí. No demasiado. Pero Pero además eso no influía para que luego no volviésemos al día siguiente, ¿eh? No importa eso. Pero quedarte y quedarte colgado y caerte, soltarte de la escala y... Bueno, soltarte de la escala, siempre me acuerdo en Santa Águeda, que otra vez aquí estaba, vamos, yo por la cuenta que me tenía, porque ya pensaba casarme con él, era yo la que le aseguraba, pero Pepe Alejandre, que estaba a mi lado, no sé qué es lo que hizo, y bueno, salió la cuerda, y yo estaba detrás asegurando, y si no, se nos queda en Santa Águeda. Sí, sentirte caer, que te quedas... A mí eso no me ha pasado. Pero bueno, tampoco. Pero, a los experiencias muy puntuales. Aquí estamos. ¿La cueva más profunda? ¿Conocéis? En esta época fue el de Tenuchulo. Sí. ¿De Álava o de...? De Tenuchulo, que era la muga, es muga de Álava con Navarra. Con Navarra, sí. Ahora no sé cómo antes de metros, ¿no? 213. Parece que tenemos 3 cuevas con 213. Sí, esa fue el mayor descenso que hicimos, me parece. Sí. Sí, porque... Posiblemente han aparecido otras. Sí, posteriormente, bueno, en orden de profundidad, pues sería la primera la SI-44, o el sistema radial de Conata. Luego tendríamos Pozo Nuevo 2, probablemente, con 250, me parece. Conata, la más larga y la más profunda. La más profunda. En Salvada. Y ten en cuenta que en Álava nos movemos un poco limitados por 2 factores geográficos. Uno, que la mayor parte del territorio pertenece a la cuenca mediterránea, y 2, que casi todas las series están en disposición horizontal o subhorizontal, con lo cual pues no tenemos grandes cavidades verticales, como puede ocurrir en el Pirineo. Sí, en Navarra. En Navarra o en Guipúzcoa o en Cantabria, que ya se llegan a los 500 metros muy fácilmente. ¿Y ahora en qué materias estáis trabajando, Javi? Aparte de este Conata comentado, en Sierra Salvada tenemos también aquí en la última publicación del Grupo Espeleológico Alavés, Colosca. Échame la bronca si me la tienes que echar otra vez. Materiales que no son conocidos por el gran público, no sé si por culpa de los periodistas o por culpa de otros agentes, aparte de los medios de comunicación. ¿En qué andáis? Bueno, en primer lugar, ahora con la Diputación tenemos suscrito un convenio de colaboración. Entonces, este convenio de colaboración te obliga a cumplir lo que allí pones. Entonces, lo que hemos puesto es que vamos a trabajar en Badalla, localizando más cuevas, con vistas a sacar un próximo estudio general de Badalla. Tenemos que acabar el trabajo de Gorbea, y también vamos a volver a la Lobera, a la zona suroeste de Sierra Salvada. Y vamos a volver, pues de nuevo, para intentar, porque tenemos ahora un nuevo método de desobstrucción, que con materiales todos absolutamente legales, pero conseguimos romper piedras y rocas de una forma muy efectiva. Y vamos a volver para intentar acceder a la sala de los espejos. En la sala de los espejos vamos a meter una baliza, y mediante goniometría, a través de un aparato nuevo que hay ahora en Francia, que aprovecha pues una especie de 2 emisores, 2 receptores, localizar exactamente cuál es el punto donde se encuentra la sala de los espejos, esta gran sala que hemos comentado antes, e intentar acceder a ese punto. Si hace falta, pues que con una retroexcavadora, no lo sé ya. Y bueno, y entonces tenemos que explorar cavidades allí, en la zona de la Lobera. Y en eso estamos. Entonces suponemos que probablemente tengamos alguna otra sorpresa de alguna otra gran cavidad. ¿Cuántos estáis dentro del grupo? Pues ahora mismo unos 15. Creo que son 11 chicos y 4 chicas. 4. Pero también actividades para personas de fuera del grupo. Decías, por ejemplo, chavales. ¿Lleváis a chavales o cómo? ¿Ese tipo de actividades también realizáis externas de cara Bueno, anterior? nosotros, como te dije, tenemos una subvención a través de un convenio de colaboración con la Diputación Foral de Álava, y también tenemos nuestros recursos propios. Si nos dicen, oye, que hay que llevar una excursión a Mairuelegorreta, bueno, yo no puedo perder un fin de semana en llevar esa excursión, pero sí que dicen, mira, pues van 3 monitores, se cobra tanto por monitor y por día, y tanto. ¿Os parece bien? Pues sí, nos parece bien. Entonces, eso pasaría a formar parte de nuestros recursos propios y irían a las cuentas del grupo un poco pues para favorecer nuestras siempre débiles arcas, ¿no? Por lo tanto, si a uno se le viene a la cabeza, Javi, y dilo con la total sinceridad que hasta ahora has empleado, si piensa, como en un principio te lo decía, también yo con total sinceridad, que creo que antes se hablaba más del GEA, del grupo de espeleología a la vez, no sé si porque antes también teníamos menos oferta de ocio cultural, que ahora no es desde luego porque
hayáis bajado el pistón de la actividad, ni mucho menos, sino por lo antes comentado, o porque esto no vende, o... Bien, la verdad es que antes realmente los chavales jóvenes que querían dedicarse al mundo de la montaña, y hablo del mundo de la montaña como se puede hablar del mundo del atletismo, que se parecen tanto los 100 metros lisos como a la carrera de maratón, es decir, no tienen nada que ver. Entonces dentro del mundo de la montaña se ha diversificado tanto la actividad que hoy en día no tiene nada que ver la escalada deportiva con el alpinismo, ni con el himalayismo, ni con el monte, ni con la escalada de gran pared, ni con la espeleología. Es decir, la oferta es mucho mayor a nivel de montaña. Y luego aparte que la gente parece que cada día vive más estresada, tiene menos tiempo a pesar de tener coche, de tener teléfono móvil, y la espeleología es una actividad que se tiene que hacer en grupo. Entonces aquí hay una, no sé cómo llamarlo, hay que no se puede decir, yo me voy a esta cueva porque me da la gana, yo me voy aquí porque me gusta. No, tenemos que ir, como te he dicho, la Diputación nos da un presupuesto, un dinero, ese dinero hay que justificarlo y hay que hacer estas actividades. Entonces hay que ir a esta cueva y a esta cueva para cumplir nuestro programa. Claro, hay mucha gente que dice, a mí no me apetece buscar cuevas, yo no quiero meterme a esta cueva. Claro, entonces la gente que no tiene una motivación real por la astrología, no hace o no cuadra o no encaja. Entonces lo difícil es eso, es motivar a la gente joven ante toda esa oferta que hay hoy en día, quizá mucho más atractiva también, ¿no? Porque te vas a esquiar, te vas a escalar, no sé, es como más atractivo, ¿no? Luego se te ve más. Se te ve más. Sí, se te ve más. Y entonces, pues, lo difícil es encontrar. Y luego aparte que nosotros buscamos un perfil que es un joven, hombre o mujer, nos da igual, de en torno a 18 o 20 años, es decir, que ya ha pasado un poco la edad del pavo, que sea estudiante, y que dentro de esas características, pues si tú estudias dibujo, bueno, pues ya le reciclaremos a topografía. ¿Que te gusta la fotografía? Pues ya las fotos. ¿Que te gusta tal? Javi, Ya tenemos las que fotos. terminar. Última cuestión. Para ponerse en comunicación con vosotros, número de teléfono, calle, local... Bueno, nosotros estamos en la calle del Prado número 30 abajo. Solemos hacer las reuniones los miércoles de 8 a 10 aproximadamente. Entonces el mejor momento para localizarnos sería acudir el miércoles allí, llamar a la puerta y decir que, bueno, pues que quieren empezar a hacer espeleología. Entonces a partir de ese momento, un chaval entra al grupo y ya, según cómo funcione, está en un periodo de prueba de 6 meses a un año. Y al cabo de ese periodo de prueba se dice si le aceptamos o no le aceptamos. Si hacemos miembro de honor, no sé cómo llamarlo, ¿no? Claro, hay mucha gente que no le tiene por qué gustar. Y hay mucha gente que no le tiene por qué gustar ni la astrología, ni cómo funcionamos, ni nada. Entonces simplemente yo creo que hay gente que se adapta y gente que no se adapta. O que no le gusta. Entonces simplemente es eso. El que quiera, y el número de teléfono, si alguien quiere apuntarlo, pues es el 945 27 18 28. Bueno, terminamos, Mariniegues, Pepe, Armando. Bueno, con una reflexión en breve por parte de los tres. Por ejemplo, Pepe, decías, hoy me encanta bajar solo a una cueva. ¿Qué han significado las cuevas para ti? Todo. Está claro, en el caso de Javier Maestro también todo. Todo. Hemos tenido unos años, nuestros años jóvenes, es que era la obsesión. El domingo, el sábado cuando íbamos y durante la semana comentando lo que íbamos a hacer, lo que habíamos hecho y tal. Nos llenó totalmente. Más que subir a un monte, más que... Sí, más. En tiempo de ocio, Más. en aquellos Digamos, momentos, cuevas. Sí. Para la sección de montaña de Morir, pues nosotros éramos un poco los distintos, los charlados, porque nos metíamos en los ajueros y pasamos todo el domingo. Mariniegues, Bueno, lo que está diciendo Pepe, igual. Y además yo recuerdo que aparte de nuestras excursiones de los domingos, cuando íbamos a explorar, después los jueves cuando nos íbamos a reunir para preparar el plan, íbamos cuando el portalón estaba sin hacer el restaurante, nos entrenábamos con unas escalas por los patios. Íbamos por allí, íbamos y bajábamos a ver cómo funcionábamos. Entonces, bueno, era toda una aventura. Y después prepararte el equipo, íbamos a comprar algún material a una tienda de militares que vendían los gustos y todo. Bueno, era Armando, increíble. 20 segundos. 20 segundos. Bueno, es que se inscribo perfectamente todo lo anterior y que, bueno, es una etapa que uno, pues yo creo que no la puede olvidar nunca. Armando Llanos, Pepe Lejalde, Mariniegues Urrutia, Javier Maestro, vosotros, muchas gracias. Vale, bueno.
Eta zui badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz Eusko Ikaskuntzaren mahai inguru berri batean, batek daki zeri buruz hitz egiten. Aio!